¡Hola, gente! ¿Habéis visto ya Enola Holmes en Netflix? Porque nosotros sí, y os vamos a contar en este vídeo lo que nos mola y no nos mola de la peli. Los Jays and Nays. Los Jays and Nays. ¿Y por qué la hemos visto? Pues porque estamos on fire con las adaptaciones literarias, porque desde que hicimos Drácula, el vampiro gallego, adaptación del Drácula de Bram Stoker, Que podéis ver en nuestro canal. ahí dejándolo dicho, pues estamos loquísimos. Y cuando vimos que se anunciaba la adaptación literaria de Enola Holmes, pues dijimos, Dios mío, esto hay que verlo, a ver cómo lo han hecho. En este vídeo no desvelamos nada de la trama que no aparezca en el tráiler de la película. No obstante, hablamos de características, narrativa, estilo y decisiones de guión. Si eres una de esas personas que considera que el más mínimo comentario sobre una película es un spoiler, ve este vídeo bajo tu propia responsabilidad. Que por cierto, para la gente que no lo sepa, no es una adaptación de Sherlock Holmes. No. O sea, no es como que le han cambiado el género y tal. No. Es una adaptación de unas novelas de aventuras que escribió... Espérate que lo voy a mirar porque si no se me olvida. Nancy Springer en 2006, y hay una saga, esta es la adaptación solo del primer libro, y fue esta autora la que se inventó una hermana pequeña de Sherlock Holmes. De hecho, Sherlock Holmes sale en la peli. De hecho, sale himself. Está interpretado por el maravilloso Henry Cavill, que el departamento de vestuario que le hizo ese vestuario victoriano decidió hacérselo 2 tallas más pequeño, y está Henry Cavill ahí toprieto. Que se sale, pero en el sentido literal. Así que estás viendo el botón vibrar. Que dices, Dios mío, me va a saltar un ojo. Estás así que dices, le quiero mirar porque es Henry Cavill, pero no le quiero mirar por si acaso el botón ese de repente hace ¡pium! Esto no sabemos si es un mola o un no mola. Depende un poco de... Estamos ahí indecisos. cada uno o cada una. Muy bien, pues vamos con nuestros particulares mola y no mola. De hecho, yo quería llamar a este vídeo Enola, lo que mola y lo que no mola, pero no me han dejado por movidas de posicionamiento y eso. No. Yo lo quería llamar Enola Gay, las 10 mejores bombas atómicas de la historia, pero no tenía nada que ver, era otra cosa y a lo mejor lo hago, pero Igual. no creo que sea muy de buen gusto. En realidad. No, era un poco clickbait, sí. Sí. ¿No? Bueno, vamos con los mola y los no mola de Enola. Vamos a decirlo todo rimando. No me siento capaz. No. ¡Mola! Bien. Mola que el personaje principal hable a cámara y se dirija directamente al espectador. Vale. Y rompa la cuarta pared. Que esto es como muy guay. Decirlo. Mira. La cuarta pared. La cuarta pared. Ya que esto no es un vídeo de ASMR. Bueno, un poco sí, porque... Ahora un poco sí. Ahora un poco sí. Vale, ya sé que esto no lo ha inventado Enola Holmes, ¿vale? No. Lo hemos visto mogollón y de hecho se hizo Espera, súper espera. famoso. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Es un chiste? No. Who is it? ¿No? No, soy House of Cards, soy Kevin Eres Spacey. House of Soy Cards. House of Cards. Kevin Spacey en House of Cards, que hacía así siempre y se ponía a hablar a la cámara. Que por cierto, Kevin Spacey, pero qué mal Spacey. Sí. ¿No? Y el chiste regular. El chiste ahí a mitad. De hecho, House of Cards usó este recurso y muy bien utilizado. Y no, así que no es que lo haya inventado Enola Holmes, pero queda muy guay O en la tampoco peli. lo inventó House of Cards. Tampoco lo ha inventado House of Cards, es verdad. Pero creo que quedan especialmente bien en la peli porque además la peli adapta los libros estos que hablábamos de aventuras y están escritos en primera persona, en la persona de Enola, con lo cual engancha directamente. Esto que hablábamos de adaptar, pues es una manera de adaptar de algún modo el espíritu también de la propia historia. Y creo que le da un ritmo muy chulo a la peli y le va muy bien. Así que me gusta, mola. Vale, vamos con un no mola. No mola. Vale, a mí el lenguaje cinematográfico de esta peli me recuerda demasiado a cosas que ya hemos visto en el universo de Sherlock Holmes, como en concreto las películas de Robert Downey Jr., que son maravillosas y nos metieron en un Sherlock Holmes súper analítico en el cual ve las cosas como a cámara rápida y viene aquí, viene al otro lado y te muestra un esquema con todas las cositas de estos son los huesos que le tienes que romper para no sé qué, que era muy cachondo, y en esta película van muy por esa línea. Hay un poco de eso, sí. Y bueno, pues ya lo hemos visto y además ya lo hemos visto dentro de este universo. Le podíais haber dado un poquito más de jiggy jingy. Sí, para mí es sobre todo el hecho de que la hayamos visto en una adaptación del mismo universo. Porque Claro. dices, si coges una idea de otro universo de pelis o de otra saga, y dices, bueno, pues ha adaptado esto, pero
Claro, el hecho de que ya lo hayamos visto con Sherlock Holmes es un poco... A lo mejor habría molado que fueran más originales. Que por cierto, ¿sabéis por qué salen tantas adaptaciones de Sherlock Holmes ahora? Porque los derechos ya no funcionan y claro, es gratis. Y esto es gratis y encima da dinero porque la gente va a verlo, pues haces ¡cachín! Mucho más. Y tienes que pagar derechos. Aunque, ojo, tengo que decirte que la de Enola Holmes no cumple este criterio porque adapta una novela de 2006. La autora está viva todavía y esta gente sí que se ha retratado. Esta señora sigue haciendo cachín. No sé cómo funciona hacer cachín sobre una obra que has hecho sobre la obra. Bueno, claro, si no hay si la cachín de Sherlock Holmes se ha acabado, pues tú puedes hacer No lo sé. novelas al respecto. Si fuera en YouTube, pondrían anuncios y le darían una parte al original. No tengo ni idea. ¡Mola! ¡Mola! Mola una cosa que me parece muy guay, que es el concepto, el mensaje feminista dentro de un universo muy machista. Sí, porque la Inglaterra victoriana, como todo el resto del victoriano, no era solo de la Inglaterra victoriana y de todos los sitios donde, porque eran otras civilizaciones y como por ejemplo, yo que sé, Japón, victorianismo. Bueno, esto. ¿Vas a continuar la frase o No, la he dejado en suspenso porque ya era... No, pero es cierto que muchas veces se dice que si haces una película histórica, pues que claro, las cosas eran así porque la sociedad era machista. Es como, eso no impide que hagas personajes femeninos con fuerza, que lideren la trama. O sea, no tienes por qué hacerla... Aunque estén subyugados como de facto era en la época, pero no tienen por qué ser los personajes machistas. O sea, el personaje puede ser machista, pero el lo que tú mensaje estás puede no contando serlo. puede no Claro. serlo. Y además no hace falta que no sea realista para eso. Vale, Enola Holmes no es súper realista tampoco porque es una película de aventuras, pero que tú puedes seguir siendo realista con cómo son las cosas y eso no implica que no puedas lanzar un mensaje, pues eso, de personajes femeninos fuertes, de personajes que sean activos, que lideren la trama, toda una serie de cosas que hablábamos, por ejemplo, que eso pasa en Juego de Tronos. Juego de Tronos es una serie que cuenta un universo súper machista y en el que tampoco nadie se revela específicamente contra el machismo, pero la trama, el mensaje y lo que te cuenta no lo es. Claro, Porque tienes los una personajes... Cersei Lannister ahí empoderada y... Claro, tienes personajes yendo a potentes, su- personajes... Que luego eso es la mala, o sea, que decir que tampoco... Pero Pero no tiene nada que ver con ser bueno o malo, es una Claro. cuestión de Tienes tratar una- a los personajes con justicia. Tienes también. una Arya Stark y una Sansa Stark que por dos caminos distintos son mujeres empoderadas que están haciendo lo que pueden dentro de ese mundo machista y de hombres, pero bueno, ellas están ahí luchando y persiguiendo sus objetivos. A mí esto me ha gustado porque además se critica un poco, ha habido críticas de la peli al respecto de, ¿por qué fuerzan el mensaje feminista todo el rato y tal? Es como, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no podemos contar historias con ese mensaje? Nos hemos llevado no sé cuántos siglos contando historias sobre el poderío de los héroes hombres. ¡4! No mola. ¿Qué es una cosa que no me ha gustado nada? Es una tonta, ¿vale? Porque es una tonta. Pero el protagonista masculino, que es el vizconde Handerprander Frunder, luego lo miro en Google porque no... El vizconde de algo impronunciable. Sí. Sufre una mutilación en un momento de la peli, Bueno, ¿vale? Que viene a ser que tiene una melenita que le queda fenomenal y está súper cachondo el personaje y se la corta. Y le ponen un flequillito así a lo Justin Bieber, mezcla entre Justin Bieber y Barrio Salamanca Piji, que no, tío, o sea, no mola nada, no mola nada. Se cargan la estética del personaje y no mola nada. puede que este no mola no esté al nivel de los No otros lo está, mola, no lo pero... está, no lo dudes que Pero no lo bueno, está. ahí lo dejamos. Además es muy poco de época el corte de pelo que le hacen. Sí. Está Sí, un sí, poco sí. fuera del periodo. Baby, baby, baby. Ahí en los victorianos, pues no. Y un Jay, viene un Jay. ¡Yay! Una cosa que me ha molado mucho es que esta película es un poco... O sea, si yo te fuera a contar la película sin contarte nada de estas descripciones absurdas de la película, te diría, es una madre que coge a su hija y le hace una escape room de por vida, para siempre. O sea, la meten en un escape room y dice, vas a Ala. vivir ahí. Y allá te apañes, ¿sabes? Que tiene sus cosas cachondas. O sea, es guay porque es como una especie de juego. Todo la el, día ahí, película. todo el día ahí la niña descifrando. Mamá, comunícate conmigo. No está ni muerta ni nada la madre. O sea, no es como una ouija. La madre, o sea, es como una ouija, pero la madre viva. A ver, yo tengo que decir, a mí me gustan mucho las pelis que establecen un juego con el espectador. Y lo que mola de esta peli es que un poco puedes ir jugando tú también y vas un poco viviendo el juego de ella, ¿no? Sí. Tiene un punto así como un poco de gincana.
que me parece muy cachondo y que creo que está muy bien llevado además. Claro, también una escape room, que vaya escape room, porque claro, la niña Enola vive en una casa victoriana, todo es victoriano, porque es Es lo que suyo. tiene. A ver, es una escape room con un presupuesto muy alto. Sí. O sea, es la escape room más cara que puedes hacer. ¡Nee! Lo mola. Este no nos gusta. A mí tengo que decir que 2/3 de la película me han encantado y el último tercio a mí me ha pinchado. ¿Por qué? O sea, tú tienes a dos protagonistas, a Enola y al Conde Duque... Impronunciable. Al Duque de Montecristo. Al Conde Duque de Olivares. Tienes a Enola y al Conde Duque de Olivares, que se supone que son dos personajes súper ultra inteligentes que saben de todo. Y porque llega un momento... son lerdos. Ellos sobreviven a ese momento porque el guionista ha dicho y al final sobreviven y lo ha escrito en el guión porque tenían que haber muerto. Y estáis actuando de una forma irreflexiva, sin ningún tipo de plan. Os salváis porque les ha apetecido, porque... Y es que a mí, o sea, me está... Vale. Ya. Vale, a mí no me molesta tanto. ¿Me estoy poniendo rojo? Relájate un No, pero se estás poniendo el pelo rubio. Ponme Súper rojo, guerrero. ponme rojo en postpro. Vale, o sea, estoy de acuerdo en que hay un momento en la peli en el que es un poco out of character porque los personajes tienen un nivel de inteligencia y tal que no están a la altura en un momento determinado. A mí no me ha molestado tanto. Me parece que eso debería estar más cuidado y creo que ha sido un poco de guionista de... y salen por aquí. Pero no me parece que fastidie el último tercio de la peli. No me mola, pero no me ha fastidiado tanto la peli. Yo la peli la he disfrutado bastante. Allá tú. Bueno, allá yo. Claro, allá cada uno. Ya. Y mola. ¡Yay! Mola. Y esto me mola mucho. Sí. Y es lo que hace que más me mole de toda la peli, que es que tenemos a una pareja protagonista de chico y chica. Y me parece sorprendente lo que voy a decir, pero es la primera vez que veo, que no será, a lo mejor se ha hecho más, pero es la primera vez que veo una heroína chica y un chico que es el compañero en lugar de al revés. Estamos súper acostumbrados a ver al héroe y a la compañera del héroe. Ni siquiera lo digo en el mal sentido. Quiero decir que en muchas películas recientes hay una compañera del héroe que es una tía activa y que mola y que no hace solo slap de jokers y los personajes femeninos cada vez están mejor tratados en el cine. Pero nunca había visto una inversión total De roles. de los roles. De modo que no es que el personaje del chico sea pasivo, porque no lo es, pero es claramente el secundario, la que lucha, la que lidera, la que va constantemente con las riendas de la situación, y él es un digno apoyo, pero en ningún momento ni la eclipsa, ni toma la trama, ni soluciona el día, sino que siempre es ella el personaje más poderoso, más agresivo, que más se enfrenta a las adversidades y que de algún modo es ella la que rescata. Y el personaje de él no está mal, no es que sea un princesito, pero es claramente el secundario, el apoyo de la protagonista. Y ver eso... Es un poco princesito. Sí, pero no en el mal sentido. No, en decir, el mal sentido no. que el personaje no está mal tampoco y que de la misma manera que puede ser un rollo absoluto ver a otra mujer en otro papel como ese, ver a un hombre es refrescante, no tienes por qué ser siempre el que salva el día y lo puede hacer ella y no hay ningún tipo de amenaza y además no hay ningún tipo de problema en la relación entre ellos. O sea, eso es una cosa que está completamente tratada como cuando los roles están invertidos, se trata como normal y no hay ningún problema, en ningún momento hay ninguna alusión a ¿por qué conduces tú? ¿O por qué haces tú esto? ¿O yo debería? No, simplemente sucede y tienen una relación que no es nada tóxica y súper buena entre los dos. Y eso En me un mundo parece... súper tóxico, porque la relación que tienen con Minecraft... Sí. Minecraft. Que es el hermano mayor de los Holmes, se llama Mycroft, Minecraft, y está le gustan los cubos. A él le gustan los cubos. Entonces tiene la cabeza muy cuadriculada y un poquito. Por cierto, hablando de Minecraft. Vale. Es curioso porque yo no sé si se menciona en la novela o no a este respecto, pero en algunas ficciones es el más inteligente de la familia, como por ejemplo en la peli de Cucumber, o sea, en la serie de Cucumberbatch, de este chico del Cucumberbatch. El Cucumberbatch, Benedicto Cucumberbatch. Él se supone que Minecraft es el más inteligente de la familia y sin embargo aquí es claramente el más lerdo, el más cúbico, cuadriculado y tal. Voy a tener que poner subtítulos cada vez que diga un nombre Vector Jack en este vídeo. Por cierto, porque no sabemos si va a haber secuela o no, yo creo que pinta que sí, ¿no?
Que van a hacer secuelas de esto. A ver, Millie Bobby Brown, la protagonista, que por cierto yo creo que está espectacular haciendo esto, ha dicho que ella quiere hacer la secuela, que la historia completa de Enola Holmes no está contada, y de hecho las novelas originales son 6 y solo han adaptado la primera. O sea, que intención hay, supongo que dependerá de cómo vaya en Netflix y tal, se decidirán por hacer la secuela o no. Y esto ha sido lo que nos mola y no nos mola de Enola Holmes. ¡Qué chispa! Contadnos lo que os ha parecido a vosotros y así seguro que nos descubrís también cosas de la peli, y si habéis aprendido algo con este vídeo, pues dadle a me gusta. ¡Bien! Y Le podéis también dar a no me gusta también, pero no os lo recomendamos porque luego pasa lo que pasa. No pasa nada, le podéis dar y ya le está. podéis dar a no me gusta si este vídeo Ya no os está, ha ya gustado, está. y nos seguiremos llevando igual de bien. Suscribíos al canal, que tenemos pensado más contenido extra de este tipo. Echadle un ojo también a nuestra serie Drácula el vampiro gallego, Nuestra adaptación. que también es una adaptación Claro. literaria, y contadnos sobre todo si conocéis la obra original, qué os parece. Y decidnos a ver si os parece que se parece más o menos a la original con respecto a la adaptación que es Enola. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, gente!